Alianza Lima vuelve a ganar de la mano de Eric Castillo y arranca el clausura con una victoria importante. La bienvenida para todos en este nuevo video aquí en Algoritmo de Gol y vamos a hablar sobre lo que nos ha dejado la reciente victoria blanquiazul en casa, como mencionábamos con un doblete del ecuatoriano Eric Castillo, frente a Sport Huancayo en un partido donde Alianza sinceramente mereció ganar por más diferencia de goles, pero al fin y al cabo la poca eficacia goleadora de los blanquiazules no les permitió llevarse el partido con un marcador más abultado. Por un Federico Girotti que jugó un buen partido, un Marco Guamán que también entra en el podio de los más destacados junto al ecuatoriano Castillo, claro está, y en donde Alianza empieza a confirmar su buen momento en el plano nacional, al menos cuando son los partidos oficiales, ¿no? Porque habían quedado dudas por lo que habían sido sus últimos amistosos de pretemporada antes del clausura, como lo fue el partido contra el Sport Boys que cae 4-1, partido donde al fin y al cabo el partido se termina jugando con una gran cantidad de juveniles y unos cuantos suplentes del plantel titular, porque Alianza al día siguiente de ese partido jugaba contra el Deportivo Cali Matute el domingo de la semana pasada, y en ese partido Alianza dejó muchas falencias, apostando por una línea de 3 con un Advíncula como líbero, con un Cristian Neira como carrilero por derecha, y dando la sensación de que Alianza era un equipo que al fin y al cabo no le estaba haciendo bien jugar con un plantel probablemente podríamos decir con pocas variantes. Y eso es algo que incluso generó un caos institucional con una posible salida de Pablo Guede. Se hablaba también de que Pablo Guerrero estaba más metido fuera de la cancha que dentro, tomando en cuenta lo que es sus intenciones de tener las acreencias principales del club para manejarlo a partir del 2027 cuando se retire como jugador. Y eso generó una pequeña desestabilización en el club blanquiazul, que al fin y al cabo termina llevando a Alianza a ser un equipo que para el inicio de clausura empezaba con dudas por cómo estaría mentalmente. Porque futbolísticamente muchos los habíamos visto lo que fue el torneo de apertura, donde termina cerrándolo con un broche de oro y ganando el torneo. Pero para este partido la cabeza estaba más en cómo iba a reaccionar Alianza a cómo se iba a presentar el partido. Y al fin y al cabo Alianza sale con un equipo base prácticamente y que sorprendió a muchos por la inclusión de Federico Girotti en el 11 junto a Pablo Guerrero. Alianza que sale a la portería con Alejandro Duarte, que se va a quedar como el arquero titular de Alianza en este torneo clausura, a menos de que se confirme, que se concrete la llegada de Pedro Galese, mejor dicho, una vez terminado el partido con Sport Huancayo, salió la información de Carlos Benavente de que Pedro Galese tenía todo acordado para ser nuevo futbolista de Alianza Lima. Después diferentes fuentes como Kevin Pacheco y Gerson Púa trataron de asegurar de que todavía no había nada cerrado, pero uno sabe que cuando salen estas premisas lo más probable es que se termine dando. Entonces, mientras Duarte se mantenga en la portería, o sea Galese, creo que Alianza tiene una buena garantía bajo los tres palos. Aunque yo, si sería Pablo Guede, le daría todavía la oportunidad a Duarte que se mantenga. Por más que Galese sea el mejor arquero de la historia del fútbol peruano, o al menos de la selección peruana, ¿no? Como a algunos les gusta diferenciarlo. Recordemos que el Billy Vizcarra va a salir en este mercado de pases. A la hora que estoy grabando este video, un día después del partido, claro está, ya se confirmó la salida del boliviano y va a llegar el central chileno Nicolás Díaz, jugador que fue parte del equipo del Puebla en su momento cuando dirigía Pablo Guede, por lo cual el argentino lo conoce a la perfección y al fin y al cabo es una situación en donde considero que Alianza se refuerza de manera correcta en defensa y que le puede servir, ¿por qué no?, de cara a lo que va a ser el resto del torneo clausura. Por su parte, como mencionaba, en la línea defensiva está también una nueva incorporación, la que va a ser la de Jair Soto por parte de la Liga Peruana, viene desde ADT, es lo más concreto que se determine para seguir reforzando esa defensa de Alianza que tiene pocas variantes. Recordemos que si no es Garcés o Anthony, entra Chávez y de ahí no hay más, porque parece que Joe Velázquez no ha convencido a ningún entrenador que ha estado al mando de Alianza Lima en los últimos años. Pero ya para pasar en limpio con el partido, como mencionábamos, Duarte en la portería, la línea defensiva que no se mueve nunca, Víncula, Garcés, Anthony y Marcos Guamán, ya hablaremos de Guamán más adelante. En la mitad de la cancha Pavés, Gaibor, Vélez y acá estaba la novedad, con un Pablo Guerrero retrasado como una especie de 10,
a veces rotando la posición con Federico Girotti y Eric Castillo acompañando el doble punta, en este caso a priori con el argentino. Una Alianza que arrancó los primeros 10 minutos de manera avasallante, tratando de llegar a la portería de Zamudio, inquietando muchas veces el arco del golero huancaíno, y que al fin y al cabo Alianza daba las sensaciones de que estábamos viendo una segunda parte del equipo que ganó el torneo Apertura. Buen ritmo, buen juego por las bandas, tratando de elaborar con paciencia entre los mediocampistas con los laterales. Un Advíncula que en este partido pasó muchas veces al ataque y creo que lo hizo de manera correcta, pero por un costado estaba Marcos Guamán, que al fin y al cabo termina llevándose los flashes porque intervienen los 2 goles de Alianza Lima. Un Marcos Guamán que para mí hoy día termina de concretar un partido en el que se confirma su gran momento en cuanto a lo que es su carrera futbolística, porque muchos pensábamos que de repente la etapa de Guamán iba a ser unos cuantos partidos, por ahí unas cuantas fechas o meses, pero el nivel y el rendimiento de Guamán se sostiene y eso es algo muy positivo para el equipo blanquiazul, que al fin y al cabo encuentra en el número 13 un jugador clave y diferencial en cuanto a lo que es el ímpetu para ir al ataque. Porque Guamán se trepó muchas veces al ataque para acompañar y asociarse con Eric Castillo, tratar de elaborar con Jairo Vélez, por ahí cuando se recostaba también por el costado izquierdo con el mismo Esteban Pavés. Pero Alianza encuentra en Guamán un futbolista muy interesante y diferencial, diría yo, en cuanto a la posición se refiere. De ahí, como mencionábamos, Alianza intentó aproximarse a la portería de Zamudio. La defensa huancaína estaba bien replegada, pero a veces también cometió unos cuantos errores en salida, lo cual era aprovechado en las recuperaciones por Gaibor o por Pavés. Y un Vélez que también intentó ser desequilibrante, tratando de sacarse jugadores de encima o acumular la marca para que el espacio le quede libre tanto a Girotti como a Castillo un poco más adelantados. Lo curioso acá es que termina apareciendo un lateral a favor de Huancayo, donde Nahuel Luján se hace una muy buena combinación con Piero Magallanes. El centro le cae perfecto al número 10, que previo a esa jugada se había sacado a 3 futbolistas de Alianza de encima, o al menos acumuló la marca de 3 para que Magallanes tenga libertad por el costado derecho. Tira el centro Magallanes y Luján le mete una chalaca formidable para anotar el 1-0 en el marcador. Un Luján que sorprendió a propios y extraños, porque Huancayo no había hecho méritos para abrir el marcador en ningún momento, porque de hecho sea de paso creo que había sido la primera aproximación en todo el partido de Huancayo y la primera fue gol. Un gol que sorprende a Duarte, un gol que a mi parecer lo agarra tan desprevenido que no tiene ni siquiera el método para poder atraparla o al menos meter el manotazo, porque incluso lo termina sorprendiendo tanto que si uno ve la reacción de Duarte es una mano casi como que encogida. No es una mano en donde uno intenta sacar la mano cambiada al menos o el instinto para poder rechazarlo. Es como que es tanta la sorpresa de una chalaca de Luján en el área que Alianza se vio prácticamente desprotegido, sin entender cómo le había llegado ese gol. Al fin y al cabo, Huancayo tiene una aproximación más con Caballero, pero posterior a eso Alianza recupera el ritmo del partido, empieza a recuperar las ganas y el hambre de cómo salir al ataque, y eso es algo que termina favoreciendo y mucho al equipo blanquiazul, porque al fin y al cabo encuentran en una buena elaboración con un Federico Girotti que mete un cambio de frente perfecto para Marcos Guamán. Este recorta para su perfil diestro, tira un centro rasante buscándolo a Paolo Guerrero en primera instancia, el balón termina rebotando en Ángel Zamudio y al fin y al cabo aparece Eric Castillo para empujar el balón y anotar el 1-1 y que Alianza se vaya con calma en los próximos minutos del partido. Unos minutos después del gol de Alianza intenta un poco más adelantarse, tratar de romper la portería de Zamudio, tiene una ocasión por ahí donde el arquero deja rebote o incluso Baloyes se iba complicando en la saga defensiva, pero al fin y al cabo el partido no tenía muchas ocasiones claras en ese transcurso. De hecho, Alianza se va al descanso con el 1-1, se va con calma, no hace variantes para la segunda mitad y en los primeros minutos Alianza ya empezaba a mostrar nuevamente que tenía mucho daño por qué hacer siempre por el costado izquierdo. Es muy difícil ver ataques de Alianza por el costado derecho, porque me parece que por más que Advíncula le mete empeño a las jugadas de llegar, corretear, no siempre tiene la misma eficacia en centros o en pases como sí lo tiene Marcos Guamán.
Y Guamán en una de esas hace un buen desmarque por el sector izquierdo, donde Vélez lo encuentra a la perfección tirándole el cambio de frente. Una jugada que si uno repasa los dos goles de Alianza son muy parecidos. Del lado derecho de la cancha metían un cambio de frente, buscándolo siempre a Guamán, y Guamán tiraba siempre el centro. En esta ocasión Guamán tira un buen centro con la pierna derecha y el balón cae directo en la cabeza de Eric Castillo para que anote el 2-1, y Alianza con eso empieza a confirmar su gran momento en el partido, y tras esa jugada intentar, ¿por qué no?, buscar un tercer gol. La verdad que el partido empieza a enfriarse un poco. Alianza tiene una que otra ocasión no tan concreta ni tan cercana como sí tuvo en el primer tiempo, como para aumentar la diferencia. Y Huancayo en los últimos minutos termina teniendo ocasiones de gol, pero donde yo no consideraría que fueron algunas de peligro. Habían remates de larga distancia que Duarte tenía que atrapar como correspondía, pero al fin y al cabo no considero que haya sido un partido en donde Duarte haya sido exigido para tener una tapada milagrosa. Hay un remate que sí casi se le escapa y al fin y al cabo tiene que chocarse con su compañero, creo que es con Garcés. Pero Alianza termina siendo un partido rico en cuanto a lo que es la colectividad de su juego. Ingresaron Jesús Castillo, ingresó también en el partido futbolistas como lo fue Jean-Pierre Archimbot para tratar de remecer un poco la mitad de la cancha, ingresó Cristian Neira. Pero en Alianza, como menciono, creo que habrá que ver mucho cómo le hace el ingreso, no tanto de Jair Soto. Creo que Jair Soto será un central para más los relevos, para cuidar la línea de defensa de Alianza cuando sea necesario por el caso de emergencia, porque la verdad no he visto jugar a Jair Soto, pero si nos sorprende al nivel como lo ha hecho un Marcos Guamán esta temporada, puede que Alianza vaya un gran defensor. Pero el caso de Nicolás Díaz creo que va a ser más interesante ver si le termina peleando la posición a los centrales o a los mediocampistas, que también se puede acomodar mucho en ese rol de pivote. En cuanto a lo que corresponde al estilo de Alianza, creo que no ha cambiado mucho la idea de Pablo Guede. Un Guede que creo que ya se siente más tranquilo en cuanto a lo que fue la situación de terremoto que se quería generar en el club en base a las últimas semanas. Pero al fin y al cabo Alianza gana el partido con comodidad, gana 2-1, gana por el resultado mínimo casi, por decirlo así. Al igual que los equipos que han iniciado el torneo clausura, como lo son la U, lo son Cristal, que ganaron 2-1 o 1-0 respectivamente. Pero claro, había otras excepciones como Cusco, que ganó 4-1, ganó Melgar 3-1 a Cienciano, y esto todavía empieza. Yo sé que para muchos que recién acaban de terminar de ver el Mundial y ven estos primeros partidos les puede chocar un poco, ¿no?, el choque de realidad de lo que está haciendo el torneo clausura. Por las canchas, los hábitos, los equipos, el ritmo de juego y todo, y se entiende. Pero ya llegaremos a un momento donde nos adaptaremos. Acabó una etapa linda como el Mundial. En un rato estaré grabando otro video sobre las 7 claves de España para ser campeona del mundo. Pero creo que para cerrar el video de Alianza, me parece que es un correcto triunfo blanquiazul. La próxima jornada, el próximo domingo, jugará en Cutervo ante Comerciantes Unidos a las 3:30. Y será un partido en donde Alianza veremos si vuelve a priorizar un orden defensivo para luego ganar los partidos en base a las contras, como lo ha hecho a lo largo del año cuando ha jugado en ciudades de altura y planteando siempre una línea de 5. Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y conmigo será hasta un próximo video.